Bienvenidos mis amigos, mis amigas a este último día de Hamatzah, de panes sin levadura. Lo que vamos a concluir durante este día, a partir de que atardezca, es Hamatzah, panes sin levadura, no es Pesach. No se puede llamar semana de Pesach, porque Pesach fue una cena, una noche, la noche de la liberación. Ahora, lo que se celebra en Hamatzah, en panes sin levadura, ya tiene que ver, por supuesto, porque todo tiene que ver y las fiestas están relacionadas, pero Hamatzah ya pertenece a cuando ya el pueblo sale. Entonces empiezan a comer panes sin levadura, Hamatzah, ¿verdad? Pero pertenece a otra festividad. Ya no es Pesach, Pesach es una noche. Entonces no es correcto celebrar la semana de Pesach. No es semana de Pesach, es semana de Hamatzah, ¿verdad? Y al octavo día es día solemne, de aclamación solemne, de celebración solemne en el pueblo de Israel, de aquellos que vencen con Elohim. Hoy estamos con un tema apasionante porque es reciente, proféticamente reciente, y esto ya de por sí es apasionante, y es el tema de profecías cumplidas entre 2015 y 2021, en la lista de reproducción de profecía retrospectiva. Antes de entrar queremos mandar un fuerte abrazo, ¿verdad? Un cálido saludo, un cariñoso saludo para nuestros amigos en Venezuela que se ha reportado un varón de Venezuela, le mandamos un fuerte abrazo. Y entonces vamos con profecías cumplidas entre 2015 y 2021. Durante ese trayecto del tiempo que va de 2015 a 2021, ahora, today, now, pues estuvieron las lunas de sangre, vimos las señales en el cielo, ¿verdad? Unas señales que tenían que anticipar, que tenían que anteceder ¿a qué? A la llegada de Yahshua HaMashiach. Por lo cual, él no viene como ladrón para aquellos que estamos apercibidos y que vemos las señales y que tenemos nuestros sentidos aptos, ¿verdad? Pero sí viene como ladrón a aquellos que están en otras, ¿verdad? Entonces, durante este trayecto de tiempo 2015-2021 se produjeron las lunas de sangre. Las lunas de sangre, eclipses, acontecieron el 8 de octubre de 2015. Acontecieron en abril de 2015. Acontecieron el 28 de septiembre de 2015. Volvió a acontecer la luna de sangre en el verano de 2017. Que se cumplía el jubileo, que cada uno tenía que retomar a su tierra, ¿verdad? Tenía que volver a su origen. Verano de 2017. Algunos no hicieron nada, otros sí tomamos medidas para vivir ese jubileo, ¿verdad? Entonces, también se produjeron las lunas de sangre en enero de 2019. Esto ya es más reciente. Y como señal a lo que estábamos viviendo, ¿verdad? Noviembre de 2017, también. Ahí estábamos en pleno desate de los 7 sellos proféticos. Que ahora vamos a ver que esto es una desvelación para hoy. Ya lo iremos hablando en sucesivas desvelaciones, espero. Pero sello es timbre. De manera que desatar los sellos tiene que ver con tener el mismo timbre de voz que el bendito sea, de moverse en la misma vibración, en el mismo timbre, ¿verdad? Entonces también la última que se produjo, la última luna de sangre, el 6 de agosto de 2020. Y entonces entramos a la escritura. En Apocalipsis 16:10, en el capítulo 16, verso 10 del libro de Apocalipsis dice así: el quinto ángel o mensajero derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. El reino de la bestia
en este tiempo reciente, durante estas fechas que hemos dado, agosto 2020, noviembre 2017, enero 2019, verano 2017, en una de esas celebraciones se produjo de que Estados Unidos se cubrió de tinieblas porque en parte de América se produjo un eclipse que fue absoluto, de tinieblas sobre la Tierra. Entonces dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Esto falta. Esto falta. Pero aunque el intervalo fuera de unos años, podría entrar en el mismo verso. ¿El qué? El que se derramara la copa de las tinieblas y que luego, en un breve espacio de tiempo, mordieran de dolor sus lenguas. Encaja con toda la profecía. Bueno, entonces, por cierto, vamos a dar la fecha exacta. Esto de que se cubrieron, el trono de la bestia se cubrió de tinieblas, el trono de la bestia más reciente, ¿verdad? De la segunda bestia, de la bestia política de Estados Unidos, de la bestia militar, política o geopolítica, masónica. Este llenarse el trono de la bestia de tinieblas se cumple concretamente el 21 de agosto de 2017, que es cuando se produce aquel eclipse que en muchos canales fue narrado in situ y en directo. Ahora, por el año 2017, el año del jubileo 120, según los cálculos de algunos estudiosos, entre ellos un judío, Iván Ezra me parece que era, no sé decirles, pero hubo un judío que se hizo famoso por desvelar esos 120 jubileos y ya eso también fue predicado y responde probablemente a lo que es un conteo real, de verdad. Entonces, la pregunta a hacerse en 2017, una fecha. Nosotros el mensaje de Pesach 2017 lo grabamos desde Colombia diciendo que tenía todos los números, ¿verdad? Todos los números. Encajaba que fuera el año de la liberación 2017. Entonces, en el 2017, la pregunta latente en el ambiente era, ¿tenía amigos en la tierra Elohim todavía? ¿Tenía amigos en la tierra Elohim todavía para que alguien en ese 2017 profético y de jubileo, en el cual el esclavo tenía que retornar a su tierra y la tierra y el esclavo a su legítima familia? Ahora, la pregunta es, ¿tenía amigos en la tierra Elohim todavía para que se volviera a la tierra de origen y se fuera uno a recibir pues lo que es de su legítimo dueño? Es decir, el jubileo, lo profético del jubileo es que vamos a lo que somos. Entonces, cuando preguntamos si tenía amigos en la tierra Elohim todavía es, ¿estará alguien dispuesto a estar con su familia espiritual, que se suponía que era espiritual? ¿Verdad? Porque si no tenía la familia, la mispajá, la misma fe en la familia física, pues el año profético del jubileo 2017 indicaba que se debía estar con lo que es la familia legítima, allá donde te sientes verdaderamente representado y arraigado. Entonces, ¿por qué Abraham sale de Ur de los Caldeos, donde supuestamente lo tenía todo porque era hijo de un principal del ejército de Caldea? Porque él no se sentía caldeo. Entonces fue allende, le mandó Elohim para sentirse ¿qué? Para sentirse hebreo. Él se sentía hebreo, por eso cruzó al otro lado. No se sentía caldeo. Entonces el jubileo 2017 es proclive, nos da
nos dio la oportunidad de estar donde queríamos, no donde la situación se terciara, sino allá donde queríamos estar, con quién queríamos estar. Entonces, a esta pregunta de ¿tenía amigos Elohim en la tierra todavía? Yo me fui lejos de mi tierra y mi parentela, como Abraham. De manera que la respuesta fue que sí, Elohim tenía amigos en la tierra todavía, porque había alguien dispuesto a irse lejos de su tierra y de su parentela. ¿Qué, digamos, me acabó de decidir alargarme? Mi familia absorta mirando televisión, como auténticos desprovistos de razón ya, que la televisión pensaba por ellos, embobados, viendo televisión, sus sentidos no eran dueños ya ni de sus sentidos, y entonces aquella imagen donde acudo a visitar y la familia está absorta mirando la televisión, ya no está en lo que se le dice, ya no está en la alegría del momento, sino que tienen su mente en la televisión. Y aquello me decidió a salir de mi tierra y de mi parentela. Jeremías 33:3 se expresa de esta manera. Jeremías 33, verso 3, preciosos y preciosas, dice así: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esto se cumple en mi vida, año 2017, para enseñarme cosas grandes y ocultas que yo ni me había imaginado. ¿Verdad? ¿Cómo me iba yo a imaginar? Proféticamente, cuál era mi identidad y qué era lo que se iba a hacer allende Elohim me había mandado fuera de mi tierra y mi parentela. Entonces, estos acontecimientos que tienen que ver con mi vida y también con la de usted que me oye, estos acontecimientos de nuestra época aparecieron en el cielo y estaba profetizado en Joel 2:31. En Joel 2:31 nos dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Esto es tremendo. De manera que lo que hemos vivido en este trayecto de tiempo no ha sido ajeno a la profecía, lo cual es de por sí ya alentador y regocijante, porque es que no se ha olvidado de nosotros como humanidad, sino que está tan al tanto que este cumplir profético anunciado hace más de 3000 años se cumple ahora. Entonces es lo contrario a sentirse nadie. No, es sentirnos importantes, porque esta es la humanidad que Yahshua HaMashiach, que Elohim amó en Yahshua HaMashiach. Entonces, y 2:32, Joel 2:32 también, a continuación dice así: y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. El nombre de Yahweh, desvelado a la perfección, es Yahshua HaMashiach, porque en el monte de Sión, con Sadik de justicia, y en Jerusalén habrá salvación. Esa Sión es un ámbito espiritual, esa Jerusalén también es la que llega del cielo, ¿verdad? Por eso dice habrá en tiempo futuro salvación. Como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entre el remanente el cual él habrá llamado, habrá, ¿qué cosa? Salvación, ¿verdad? Sabemos que la salvación está relacionada con el nombre de Yahshua. La salvación es Yesá, de donde viene la contracción Yeshua, ¿verdad? Está relacionado con Yahshua. Yahshua es más bien, Shua es grito de liberación.
y Ya es el nombre abreviado, la abreviatura de Yahweh. Entonces, Apocalipsis 14:1, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 1, nos dice así, preciosos y preciosas. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000. Vamos a ver quién es este Cordero proféticamente, ¿verdad? Y lo vamos a consultar allá donde se ha querido tapar, que es en el libro de Enoc. De todas maneras, esta desvelación está intrínseca en las Escrituras. No habría ni que recurrir al libro de Enoc. El libro de Enoc lo apoya. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él, en un ámbito espiritual de justicia, de justos, ¿verdad? Sión con Sadik, TZ, se translitera como una TZ, de Sadik de justicia, la letra hebrea Sadik, que significa justicia. Y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. ¿El nombre del padre de quién? Del Cordero, Yahshua HaMashiach, el padre de este Cordero. Bien, hasta aquí no quiero que nadie se pierda ni levantar ampollas de nadie, sino simplemente a lo que es, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con Habacuc capítulo 2 y 3. Vamos primero con Habacuc 2. Habacuc capítulo 2 dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Yahweh me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él. Dirán: ay de aquel que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores? Y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Yahweh Sebaot? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh, del esplendor de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Yahweh vendrá hasta ti. Hoy, en estas fechas han estado con ese cáliz, ¿verdad? Y vómito de afrenta sobre tu esplendor.
porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate! Semana Santa, tontos de capirote. Despiértate, le dice al palo, y a la piedra muda le dice, levántate. ¿Podrá él enseñar? ¿Podrá enseñar a alguien que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Yahweh está en su templo apartado, calle delante de él toda la tierra, para escuchar sus palabras y las palabras de sus mensajeros. Y vamos también a leer Habacuc 3. Todo esto está relacionado a este cumplir histórico que estamos viviendo. Dice en Habacuc 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Yahweh, he oído tu palabra y temí. Oh Yahweh, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Esto me tocó a mí leerlo en una reunión hace más de 25 años o por ahí. Y lo recuerdo. Dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Elohim vendrá de Temán y el apartado desde el monte de Parán. Su esplendor cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto la tienda de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Yahweh, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Estamos en un tiempo en que se está descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Elohim de mi salvación. Yahweh, el patrón, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Ahora nos vamos inmediatamente a Apocalipsis 9, 20 al 21. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versos 20 y 21, nos dice así. La palabra de desvelación dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas relatadas, por ejemplo, en Habacuc 2 y 3,
Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, que no vienen fortuitamente, se lo han ganado a pulso, desoyendo a Elohim y oyendo a todo espíritu engañoso. Y los otros muertos que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, a las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahora, ¿qué es este proceso que estamos viviendo? Claro, cuando la palabra de poder ha salido como raudal, quien todavía sigue idolatrando, paseando imágenes, dándole autoridad y recubriendo de oro imágenes para venerarlas o adorarlas, claro, ya se han quedado haciendo eso, ¿quién? Los que el Eterno bendito sea en su sabiduría les ha hecho un aislamiento. A todos los impíos y a todos los idólatras, y más a través de esta mentira globalizada que se ha vivido en el último año, Elohim está haciendo o ha hecho un aislamiento para que la energía pecaminosa se personifique y se reduzca. Al personificarse, esa energía pecaminosa e idólatra, pecado, impiedad, al personificarse, al manifestarse en esas personas que son las que más han desoído la palabra de poder, entonces se ha reducido la energía pecaminosa. Espero que me estén entendiendo. Se está reduciendo, se está primero acotando o engordando para ser talada del todo, ¿verdad? Romanos 12:21, por eso en Romanos 12:21 dice de esta manera. Dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. ¿Quién ha hecho esto? Los amigos de Elohim. No hemos sido vencidos de lo malo, sino que hemos vencido con el bien el mal. Por lo tanto, la desesperación diabólica ha sido cada vez mayor, porque la desesperación diabólica adversaria, diabla, idólatra, que se cree todo, lo que no es voz de Elohim, como decimos, esa desesperación diabólica ha estado y está cada vez más aislada y atajada. Y se expresa en el diálogo de la película Blade Runner, en el discurso célebre para los cinéfilos, el discurso de lágrimas en la lluvia, ¿verdad? Y oyendo esta voz, que no es por supuesto la voz de Elohim, que es una voz idólatra, adversaria, impía, inicua, pero se les hizo agua, ¿verdad? A todo ese ateísmo y todos esos que se hacen pasar por creyentes, pero que ponen oído a cualquier cosa. A la postre se ha demostrado, porque lo que estamos viviendo es la aislación o el aislamiento de toda la energía pecaminosa e idólatra que quiere oír el error y que están propensos al error. Por eso se están personificando. Y al personificarse, esa energía se hace reductible sumamente fácil, en el momento que Elohim quiera ya actuar. Entonces, en Lágrimas en la lluvia, de la película Blade Runner, dice que muchos toman por verdadero protagonista, ¿verdad? Que aquí va a hablar la serpiente, va a hablar el diablo. Decía así: yo he visto cosas que vosotros no creeríais, naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia, hora de morir. Esto lo dijo, háganse la idea, el diablo por medio del cine, pero reflejaba una verdad.
era su hora de morir. Y le dice a sus adeptos, no creeríais lo que he visto, y los engaña, con percepciones que no son, con ideas que no son, ¿verdad? He visto rayos C brillar en la oscuridad, la puerta de Tannhäuser, tal y cual, y los embobados pues se quedan bobos, escuchándole. Pero no entienden la profecía del mismo diablo, que es que dice, se perderán en el tiempo todos esos momentos como lágrimas en la lluvia, hora de morir. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque se le pone un punto final a la transgresión y a la iniquidad, cada vez más personificada, atajable y perfectamente asequible para Elohim, en la forma y manera que se ha manifestado, se ha personificado en la gente más idólatra de la historia, teniendo más palabra que nunca, teniendo más palabra y más medios para investigar la palabra, se han lanzado a la idolatría de creer cualquier espíritu engañoso de error a través de lo que sea, de televisión, de lo que sea. Entonces, en Isaías 34, 5 al 12, en el libro de Isaías 34, versos del 5 al 12, dice así. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom. Edom es Roma, el anticipo de Roma. Mi espada he aquí que descenderá sobre Roma en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Yahweh, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de cabritos, de grosura de riñones de carneros, porque Yahweh tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Roma. Edom. Y con ellos vendrán abajo unicornios. Oiga. Unicornios. Unicornios. ¿Cuántos unicornios hay conservadores, verdad? Que creen en los unicornios, en los caramelos. Y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se tornarán en pez, en líquido oscuro, negruzco, y su petróleo, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente, en pez ardiente, en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella, como relata luego el Apocalipsis, que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, en presencia del Cordero que se puede regodear ante esos que han atormentado, ¿verdad? Y la poseerán el pelícano y el mochuelo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Aquí tuvo, por supuesto, un cumplir en la profecía posterior a Isaías, pero tiene un cumplimiento exacto en el Apocalipsis. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nadas, nada. Todos los cetáceos y monstruos marinos del abismo, de ese mar de las naciones, serán nada. En sus alcázares crecerán espinas y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales, patio para los pollos de las avestruces. Y las bestias monteses se encontrarán con los gatos cervales, y el peludo gritará a su compañero. La lamia también tendrá allí asiento y hallará para sí reposo. Esta traducción es un poco complicada en cuanto a los animales. Dice, allí anidará el cuclillo, conservará sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo sus alas. También se juntará allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Yahweh y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes y su mano le repartió con cordel. Para siempre le tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. En los últimos versos estos, vamos a leerlo desde el 15 para ver, desde el 14, ¿verdad? Para ver los animales. Dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero.
La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Todo esto son caracteres de hombres. Dice, y la lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí los buitres cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Yahweh y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Y les echó suertes y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. ¿Verdad? En ese, a lo que viene a la postre a ser un abismo, una desolación completo, ¿verdad? Una desolación completa. Entonces, este verso 10 de Isaías, lo leemos aparte, 34:10 del libro de Isaías, ¿verdad? Se va a cumplir, dice, no se apagará de noche ni de día, porque ya hemos dicho, porque sube humo de su tormento, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás nadie pasará por ella. Se cumple en Apocalipsis, como hemos dicho o mencionado, Apocalipsis 14, 9 al 11, que dice así, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Sabemos que la imagen es el dólar. Y recibe la marca en su frente o en su mano. Marca de, en primer lugar, no gemir por las injusticias, ¿verdad? Sino creérselas a pies juntillas y darles crédito y acrecentarlas. Él también beberá del vino de la ira de Elohim, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, la brea que hemos visto, delante de los ángeles apartados, de los mensajeros apartados y del Cordero. Y el humo de su tormento, de esta gente, de los que adoran a la bestia y a su imagen, sube por los siglos de los siglos. En el paralelo a Isaías 34:10. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, tenemos que en este trayecto de tiempo, 2015-2021, se produjo esto, que para muchos pasaría desapercibido, no así para el pueblo de Elohim, porque para el pueblo de Elohim no viene como ladrón en la noche, sino que es apercibido. Y como vírgenes prudentes tenemos la lámpara, ¿verdad? Con aceite. Dice Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Esto se cumplió en 2017. Desde 2017. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los apartados y la ciudad amada, y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. Falta la última parte. Falta en que rodeen también la ciudad amada y que descienda fuego de Elohim y los consuma. Pero rodear el campamento lo han hecho, el campamento de los justos, desde 2017. ¿Cómo? Con frecuencias, con vibraciones, con frecuencias bajas y hechizos satánicos. ¿Verdad? Entonces rodearon el campamento de los apartados, de los sadiquim, de los justos, desde 2017, que fue el año de la apertura de los 7 sellos, o el timbre de Elohim, y la desvelación del misterio de Elohim, porque debía de llegar el día en que aconteciera la desvelación del misterio de Elohim, ¿o no? Claro. Apocalipsis 10:7. Esto estaba escrito y tenía que ser así. Apocalipsis 10:7 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, esto 10:7, este no es Apocalipsis 10,
verso 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel o séptimo mensajero, cuando él comience a tocar la trompeta, a partir de 2017, el misterio de Elohim se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces tenía que llegar un séptimo mensajero que desvelara lo que es Elohim. Esto es profético y se tenía que cumplir. Ahora, no es plato de buen gusto para aquellos que pretenciosamente y soberbiamente quieren oponerse, ¿verdad?, a lo que es la desvelación y se quieren mover en el ocultismo. Y consienten de que la verdad no se desvele por tal de que no hayan sido ellos los que la hayan desvelado. Esto es en la bajeza, envidias, soberbias, ¿verdad?, lo de siempre. Pero tenía que llegar este momento. Sino que en los días 2017-2021, desde 2015 hasta 2021, y para más exactitud, desde 2017 a 2021. Sino que en los días de la voz del séptimo mensajero, cuando él comience a tocar la trompeta, trompetazo, timbre, sello, timbre, el misterio de Elohim se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, Apocalipsis 7, 9 al 17, en Apocalipsis 7, 9 al verso 17 nos dice así. Yo sé que lo están entendiendo. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero, que es el mismo que desveló en el poder de Elohim los 7 sellos con el timbre que se le dio. Y en los días de la voz del séptimo mensajero, un mensajero por cada iglesia o no. ¿No tiene 7 ángeles las congregaciones del Apocalipsis? 7 iglesias, 7 ángeles. Bueno, pues el último ángel, el ángel de la Odisea, el mensajero de la Odisea, es este. El séptimo ángel, que en los días de su voz sería desvelado el misterio de Elohim, porque desvela el timbre de Elohim, el sello. Entonces dice, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Elohim, diciendo, Emet, verdad. La bendición y el esplendor y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Emet. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le dije, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Elohim y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su Mishkan sobre ellos, su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es profético, va a acontecer en breve. Ya está todo dispuesto. El Cordero, Elohim, Yahshua HaMashiach llegando, todo está dispuesto. Dice, por eso están delante del trono de Elohim, porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice, por eso están, ya en tiempos de Juan, en tiempos donde Juan en la isla de Patmos escribe el Apocalipsis, dice, por eso están, ya en los tiempos de Juan en Patmos, dice, por eso están, ¿por qué? Porque estaban delante del trono
porque salieron de la gran tribulación de sus vidas. Porque estos son los apartados del Tanaj que padecieron muerte, ¿verdad? Los que padecieron muerte del Tanaj, del llamado Antiguo Testamento. Son apartados del Tanaj o llamado Antiguo Testamento que resucitaron con Yahshua en la resurrección de cuando se abren los sepulcros después de que él resucita allí en Jerusalén, 3 días después de ser puesto en el madero, ¿verdad? Que esto está, si quieren leerlo, en Matillahu 27:53, que dice que resucitaron muchos y se le aparecieron a muchos allí en Jerusalén, cuando en la primera resurrección, en la resurrección de Yahshua HaMashiach, que se lleva con él a los santos del Tanaj, a los apartados del llamado Antiguo Testamento. Entonces dice que la segunda muerte, dice que la segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos, porque solo sufren estos que resucitan en la primera resurrección, la resurrección de Yahshua HaMashiach, al tercer día, ¿verdad? Solo sufren muerte física, pero no separación espiritual o segunda muerte, ¿verdad? Sino que dice que la segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. Entonces, en Apocalipsis 26, en Apocalipsis capítulo 20, verso 6, dice así: dichoso y apartado el que tiene parte en la primera resurrección, apartados del llamado Antiguo Testamento, patriarcas, profetas. Dichoso y apartado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán Kohanim de Elohim, maldichos sacerdotes de Elohim y de Mashiach, y reinarán con él 1000 años eternidad. Bueno, entonces, 1000 años simbólicos que es eternidad. Entonces, por eso dice que la segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos, los que resucitan con Yahshua HaMashiach, ¿verdad? En Juan 8:31 al 32, en Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, como está liberando en este momento. ¿Verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, para conocer la verdad desvelada, todo el misterio de Elohim, toda la verdad desvelándose, cuando precisamente no es por casualidad que la humanidad goza de mejores medios para la investigación intelectual, la investigación de las escrituras. Esto no es casualidad, esto es dispensado por el mismísimo Elohim. ¿Para qué? Porque se tenía que resolver el asunto del misterio de Elohim, en la voz del séptimo ángel, en los días de la voz del séptimo ángel. Entonces la verdad los hará libres. Y ahora es cuando llega el tema de Enoc y el Davela, que es el Cordero. Aquel que está en la presencia con los 144.000 en el monte, en el ámbito de Sión con justicia, con Sadik de justicia. Entonces dice Enoc capítulo 90: observé en esta forma hasta que 35 pastores emprendieron el pastoreo y ellos cumplieron estrictamente sus turnos. Desde el primero cada uno las fue recibiendo en sus manos, a las ovejas, a fin de apacentarlas cada pastor en su turno respectivo. ¿Verdad? Se les dio de cuidadores, en religiones, en denominaciones, cuidadores de ovejas, por un tiempo. Después de esto, en una visión, vi venir a todas las aves rapaces del cielo, águilas, buitres, gavilanes, jesuitas, cuervos. Las águilas guiaban a todas esas aves, águilas
militarizadas o de los servicios de inteligencia, y se pusieron a devorar a estas ovejas, a picarles los ojos y a devorar sus carnes, cuando las ovejitas querían desprenderse de los malos pastores, ¿verdad? Buscando la verdad os hará libres. Las ovejas gritaron porque su carne estaba siendo devorada por las aves. Yo miraba y me lamentaba en mi sueño por el pastor que apacentaba las ovejas. Observé hasta que esas ovejas fueron devoradas por las águilas, los gavilanes y los buitres, que no les dejaron ninguna carne, ni piel, ni tendones sobre ellas, y no les quedaron más que sus huesos, hasta que los huesos también cayeron al suelo, y las ovejas llegaron a ser muy pocas. Ovejas con lana de pureza, muy pocas. Vi cuando 23 pastores habían apacentado y habían cumplido estrictamente sus turnos, 58 veces. He aquí que unos corderos nacieron de esas ovejas blancas y llegaron a abrir sus ojos y ver y le balaron a las ovejas. Ojo, porque ya estamos entrando en este trayecto de tiempo 2015-2021. Y les gritaron, pero no les escucharon lo que decían porque estaban extremadamente sordas y demasiado ciegas y cada vez peor. ¿Verdad? Sordas, ciegas y cada vez peor. Les hablaban y en lugar de abrir los ojos se revolvían. Demasiado ciegas, sordas y cada vez peor. Pero los sellos se destaparon. Pero el mensaje fue dado. Vi en la visión como los cuervos volaban sobre estos corderos y agarraban a uno de ellos, y despresaban a las ovejas y las devoraban. Agarraban a uno de estos corderos. 2004. Observé hasta que retoñaron los cuernos de estos corderos y los cuervos se los hacían caer, y vi hasta que allí un gran cuerno retoñó en una de estas ovejas y sus ojos se abrieron. Dice un cuerno que retoñó. Un cuerno es un poder, un caudal o un canal. Retoñó. Primero fue derribado, luego retoñó. Esto ya nos metería en el 2017. Ella los miró y le gritó a las ovejas y los carneros, la vieron y acudieron todos a su lado. Ella dice el Dabela, el carnero, el cordero. Ella los miró, la Dabela, que es amada del Mashiach, ella los miró y le gritó a las ovejas y los carneros, la vieron y acudieron a su lado. ¿Al lado de qué? Al lado de la justicia. ¿Con qué? Con ese cuerno que retoñó, con ese caudal. Con ese caudal. Retoñó. Entonces llamó y las que eran recibieron. Las que todavía conservaban pureza y las que no estaban demasiado ciegas y sordas. A pesar de esto, todas las águilas, buitres, cuervos y gavilanes seguían arrebatando a las ovejas, se echaban sobre ellas y las devoraban, aun las ovejas permanecían en silencio, pero los carneros gritaban y se lamentaban. Luego estos cuervos lucharon y batallaron con ella y quisieron tumbar su cuerno, pero no pudieron hacerlo. Trataron de quitar el caudal, pero no pudieron hacerlo. Le quitaban visualizaciones, le quitaban capacidad supuestamente de llegar a la gente, pero no pudieron tumbar ese cuerno, ese caudal. Vi hasta que los pastores, las águilas, los buitres y los gavilanes vinieron y le gritaron a los cuervos que rompieran el cuerno de esa o ese carnero, y lucharon y batallaron contra él, y él combatió contra ellos y gritó para que acudieran en su ayuda. Todas las águilas, buitres, estamos hablando, trayecto 2015-2021. Esto está pasando ahora. Todas las águilas, buitres, cuervos y gavilanes se congregaron y llevaron con ellos a todas las ovejas del campo, se unieron y se conjuraron para hacer pedazos a este cuerno del carnero, futuro cordero, de los 144.000, amada del Mashiach, la Dabela. Vi al hombre que había escrito el libro por orden del patrón abrir el libro acerca de la destrucción que habían ejecutado los 12 últimos pastores, revelar ante el Señor que ellos habían destruido muchos más que sus predecesores. 12, un símbolo de ultrajar
a la palabra de los discípulos, ¿verdad? Y al carácter de las 12 tribus de Israel. Es una oposición de hacerse pasar por, ¿verdad? Por ser esos 12, esos nuevos 12, ese nuevo mensaje. Mentira, en oposición a la verdad, a los verdaderos mensajeros que también fueron 12. Bueno, vi a ese hombre que había anotado los nombres de los pastores y lo había llevado y presentado ante el patrón de las ovejas, que llegó en ayuda de aquel carnero, los socorrió. Oiga, aquí es que uno siente la presencia del bendito sea. Los socorrió, lo rescató y le mostró todo. Cuando no podía. No le funcionaba el portátil, no podía llegar. Bueno, lo socorrió, lo rescató y le mostró todo. El misterio de Elohim, desvelado. Para ti. Séptimo mensajero. Davela, Cordero. Y vi venir a su lado al patrón de las ovejas. Enfurecido. Vino a su lado. Vino a su lado enfurecido. Todos los que lo vieron huyeron y ensombrecieron ante su presencia. Observé el momento en que una gran espada fue entregada a las ovejas. Y ellas procedieron contra todas las fieras del campo para matarlas, y a todas las bestias y las aves huyeron de su presencia, porque había llegado el dueño, el amado del carnero, Yahshua HaMashiach. Y vi cuando el patrón de las ovejas fue junto a ellas, tomó en sus manos la vara de su cólera, golpeó la tierra y la tierra se resquebrajó y todas las bestias y las aves del cielo cayeron lejos de estas ovejas. Y todas esas bestias y aves del cielo fueron engullidas por la tierra que se cerró. Dice, y la tierra ayudó a la mujer. ¿O no? Y la tierra ayudó a la mujer. ¿Cuándo? Cuando el dragón la persigue. Es el paralelo. Glorioso, señores. Vi cuando un trono fue erigido sobre la tierra agradable. El patrón de las ovejas se sentó sobre él y el otro tomó los libros sellados, y el otro es el Cordero, y los abrió ante el Señor de las ovejas. Tomó libros sellados y los abrió en la presencia ante el patrón de las ovejas, ante Yahshua HaMashiach. El patrón llamó a esos hombres blancos, los 7 primeros, y mandó que ellos llevaran ante él, comenzando por la primera estrella que las guiaba, a todas las estrellas cuyo miembro sexual era como el de los caballos, y ellos las llevaron a todas esas estrellas, falsos mensajeros, a él. Luego él habló al hombre que escribía ante él, uno de los 7 hombres blancos, y le dijo, toma estos 70 pastores a quienes había encomendado las ovejas y que después de haberlas recibido degollaron a muchas, 70 pastores, 70 naciones, denominaciones, religiones, degollaron a muchas ovejas, a muchas más de las que se les había mandado. He aquí que los vi a todos encadenados y todos se postraron ante él. ¿Ante quién? Ante el que desataba los sellos delante de la presencia de Yahshua HaMashiach. Se postraron ante él. El juicio recayó en primer lugar sobre las estrellas y ellas fueron juzgadas, encontradas culpables y enviadas al lugar de condenación. Fueron arrojadas a un abismo lleno de fuego, llamas y columnas de fuego. Que esto está en 2 de Pedro 2:4, Judas 1:6 y Mateo 25:41. Entonces los 70 pastores fueron juzgados, encontrados culpables, religiosos de las naciones, canales de YouTube, encontrados culpables y arrojados al abismo ardiente. Vi en ese momento como un precipicio que se estaba abriendo en medio de la tierra. Llevaron a aquellas ovejas ciegas hasta allí y todas fueron juzgadas y encontradas culpables. ¿Por qué? Por oír mentira y regocijarse con la mentira. Y arrojadas al abismo, en semejante abismo de fuego, y ellas ardieron en ese precipicio que estaba a la derecha en esa casa. Vi arder a esas ovejas y sus huesos también ardían. Me levanté para ver cómo él desarmó esa vieja casa, ese planeta Tierra. Se llevó todas sus columnas, vigas y adornos de la casa, que fueron retirados al mismo tiempo, y se los llevaron y los pusieron en el lugar al sur de la tierra. Vi cuando el Señor de las ovejas
trajo una nueva casa, más grande y alta, cielos nuevos y tierra nueva, más grande y alta que la primera, y él la puso en el sitio de la primera que había sido desarmada, y todas sus columnas eran nuevas, y sus adornos eran nuevos y mayores que los de la primera, la casa vieja que se habían llevado, todas las ovejas estaban dentro. Referencias de Ezequiel 42, Apocalipsis 21, 10, 11 y Apocalipsis 3, 12. Vi a todas las ovejas que quedaban, a las bestias de la tierra y a las aves del cielo inclinarse para rendir homenaje a estas ovejas de pureza, de lana, de atención a la verdad. Rendir homenaje, las ovejas que quedaban, rendir homenaje a estas ovejas, suplicarles y obedecerles en todas las cosas. Apocalipsis 7, 13 al 15. Luego esos tres que estaban vestidos de blanco, aquellos que me habían elevado antes, me tomaron de la mano, y también el carnero me tomó de la mano y me hicieron subir y sentar en medio de estas ovejas antes de que tuviera lugar el juicio. Estas ovejas eran todas blancas, pureza, y su lana abundante y pura. Apocalipsis 7, 9. Y todas las que habían sido destruidas y dispersadas por las bestias del campo y aves del cielo, se congregaron en esta casa, y el patrón, el señor de las ovejas, se regocijó con gran alegría, porque todas eran buenas y porque todas ellas habían regresado a su casa. Este sí es el jubileo. Referencias: Isaías 61 al 6 y 60, 21, Salmos 74, 2, Salmos 107, 3, Isaías 41, 4 al 6, Salmos 102, 21, 22, Juan 11, 52 y Hebreos 12, 22 al 23. Vi cuando ellas, estas ovejas, que al día de hoy se están formando, dice, vi cuando ellas depusieron esa espada, pero en torno a qué, a guardarla, la espada, en una vitrina para la eternidad, ese caudal, esa deposición de la espada, ¿verdad? Para las vitrinas de la eternidad. Y cuando ellas depusieron esa espada que había sido dada a las ovejas, ellas la llevaron a la casa, a la Jerusalén eterna, y la sellaron para siempre, ese caudal, esa vibración. Y la sellaron en presencia del patrón, y todas las ovejas fueron invitadas a esta casa, aunque no cabían. Miqueas 4:3 e Isaías 2:4. Sus ojos fueron abiertos y ellas vieron bien, y no hubo ninguna de ellas que no viera. Vi que esta casa era grande, amplia, y estaba completamente llena. Entonces, ya para concluir, es justo delante de Elohim pagar con tribulación a aquellos que os atribulan, a todos esos pastores, religiones, denominaciones que se comieron, engulleron y quebraron más ovejas que las que debieron. Y entonces, en Isaías 62, 1 al 5, ya para acabar, en Isaías 62, en 62, 1 al 5, les voy a decir esto que se me dio de Elohim. Por amor de Sión, con sádic de justicia, no callaré, y por amor de Jerusalén, de la Jerusalén celestial y eterna, no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia, su sedacá, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces, cuando se encienda la antorcha, cuando el caudal esté activado en los corazones de aquellas ovejas que dan lana pura, que se sitúan proféticamente en este tiempo, en esta desvelación, dice, entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu esplendor, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahweh nombrará. Y serás corona de esplendor en la mano de Yahweh, y diadema de reino en la mano del Elohim tuyo. Nunca más esto se me dio, se me abrieron las escrituras cuando estábamos desatando los 7 sellos, año 2017, Colombia. Se me abrieron las escrituras así, y me dijo de esta manera que estoy leyendo.
Así, tal cual, palabras de Elohim, dispuestas para mí. Nunca más te llamarán para mí, para la amada de Mashiach, por extensión. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jezibá y tu tierra Betulá, porque el amor de Yahweh estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Elohim tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, bueno, hasta aquí. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Elohim tuyo. Y hasta aquí. Tengan un bendecido Hamatzah, ¿verdad? Panes sin levadura, último día. Regocíjense en la presencia del bendito sea, abracen a sus seres queridos, sientan la presencia de Elohim hablando con él como quien habla con nuestro mejor amigo, y gócense a todo lo que den sus pulmones y su corazón en este día bendito. Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom, shalom.